Y hemos organizado este acto. Bueno, en principio lo que quiero señalar es que si nos hemos metido en este acto de la ampliación del puerto de Valencia no a esta ampliación, sin una declaración de impacto ambiental, la historia de cómo hemos llegado a este punto, digamos, a este acto en el Círculo de Ciudad Bella, es un poco lo que voy a contaros como presentación. En el Círculo hemos debatido esta materia de la ampliación del puerto de Valencia de manera intensa y extensa. Y después pues llegamos a un punto en el cual nos planteamos iniciativas que dieran visibilidad al problema que existe en cuanto, sobre todo, y en el punto en el que todos los miembros del Círculo estábamos de acuerdo, era el considerar que sin una declaración de impacto ambiental no se podía llevar a cabo este macroproyecto. En principio, una de las cosas que hicimos fue una recogida de firmas a través de change.org. Me imagino que a muchos de vosotros os habrá llegado y habréis firmado. Quien no lo hayáis hecho pero queréis hacerlo, es muy sencillo. Basta entrar en Facebook, poner en búsqueda Poder Ciudad Bella y firmar. Luego hay una cosa que es importante, y tanto para los que hayáis firmado como para los que no hayáis firmado, es darle a me gusta, hacer un pequeño comentario. La contaminación aérea, la contaminación acústica, el deterioro de nuestra fachada litoral y la degradación, que es algo que podemos apreciar todas día a día, es algo visible. Y sobre todo, y también hay que tener en cuenta, y en esa declaración también debe recogerse, y en un futuro debe recogerse la cuestión relativa al paisaje. Hemos perdido el paisaje propio y típico de nuestra tierra. Y sobre todo también el tener en cuenta en estos macroproyectos, y nuestro Círculo de Ciudad Bella entrará también en los PAIs y en otras alternativas que se están planteando, porque no se puede ver tampoco, como decir, la ciudad de Valencia, no, la ciudad de Valencia es el área metropolitana y son ya problemas y macroproyectos que hay que verlos de una forma global en cuanto a la afectación global que tienen, y sobre todo además también en cuanto a la afectación de impedir el que construyamos una ciudad amigable, una ciudad amena y una ciudad en la que sea vivible, no una ciudad agresiva y hostil como las ciudades que hemos sufrido, que estamos todavía sufriendo. La verdad, los miembros del Círculo pues, estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí, de haber llevado y de estar realizando este acto. Yo no me quiero alargar más porque del tema hablarán nuestros conferenciantes y los voy a presentar. Aquí tengo a Antonio Montiel, que es jurista, es abogado, es profesor, ha sido secretario general de... Para mí lo que más quiero destacar es su compromiso con el medio ambiente, su compromiso con las personas y con damnificadas por las actividades portuarias desde hace bastantes años, como abogado que las ha defendido y las sigue defendiendo. Y luego, por otra parte, tenemos también a Joan Olmos, que es doctor de ingeniero de caminos, también es profesor de urbanismo y implicado junto con Antonio, porque muchas cosas hoy en día están muy relacionadas sus actividades en todo lo que es la ampliación del puerto de Valencia, y no solamente eso, sino también la idea de un nuevo urbanismo que nos lleve a construir un nuevo tipo de ciudad. Ya no me hablo más, que pasen a hablar los conferenciantes. Daros a todas y a todos las gracias por venir a este acto. Esperamos realizar otros sobre materias que también afectan a nuestro entorno y a nuestra ciudad. Y salud y república. Y ya está. Ahora el Carmen, que se me olvida, la compañera Carmen moderará el acto. Carmen, i ja... Dir una cosa, avui la Confederació Empresarial Valenciana, el seu president, ha dit que el port és
és una qüestió que no ha de ser política i que tenen que ocupar-se els tècnics d'esta situació. No estem d'acord amb això perquè el disseny d'una ciutat i tot el que comporta és una decisió política que es pren democràticament i els tècnics el que fan, el que deuen fer és aplicar aquestes decisions polítiques en els seus coneixements i si pot ser millorar. Per a que aquesta decisió pugui ser democràtica és necessari, imprescindible que la ciutadania sàpiga de què va el tema. I en aquest sentit, per això hem volgut plantejar aquest debat avui així. Entonces, quan s'està plantejant que no siga una cosa política, sinó que siga una cosa tècnica, evidentment no s'han enterat encara de que estem en un estat democràtic i que aquestes qüestions així no se deuen.